Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este maravilloso podcast llamado el Podcast de Deme. Hoy muchachos traemos una innovación. ¿Qué sería un gameplay aquí? 3, 2, 1. Aquí sería el gameplay para que, no sé, se viera el podcast un poquito más entretenido. O como para que se distrajeran además de solamente verme hablando a mí cualquier cosa. Y hoy les traigo aquí un jueguito que se llama Skype, que es un juego sumamente relajante que me conseguí, pues me gusta mucho jugarlo porque tiene unos gráficos buenos, tiene su gameplay bien bonito, sus paisajes y todo eso. Pero hoy no estamos para eso. Yo siento que si les gusta, porque no vaya a ser que llegue un loquito y me diga, eso no es un podcast, ya se está convirtiendo en un podcast. No sé, un podcast es solamente ver una persona hablando y que no sé, no tenga tanta edición, ¿sí me entiendes? Es como que solamente es un gameplay para que se entretengan y vean también algo además de mí. Y hoy quiero iniciar como una serie, El mundo según tal. Y hoy yo quise experimentar sobre los abuelos. Yo me puse a analizar, porque yo he tenido la dicha de estar con mis 4 abuelos por parte de mamá y por parte de papá, 2 y 2 obviamente. Y pues tengo la experiencia necesaria como para generalizar un convito de abuelos o cómo eran los abuelos para aquella época, porque es como que sé cómo eran mis abuelos y como que por ahí agarro ramas que obviamente cada abuelo tiene algo en común y yo lo generalizo. Entonces, obviamente que en estos tiempos nuestros abuelos como que no nos llevamos así como a la par con las cosas que nosotros pensamos en estos momentos. Y para saber cómo ellos pensaban en su época, tenemos que trasladarnos a relativamente a su época. Entonces, pongámoslo, casi todos mis abuelos nacieron en 1950 o por ahí, por los 40 y 50 nacieron mis abuelos. Y entonces me voy a ubicar yo para ese tiempo. Y quiero, y me di a la tarea de saber cómo la mayoría de las personas en aquellos momentos pensaban. Y saqué la conclusión que para aquella época la sociedad era mucho más estricta, como muchos ya sabemos. Es como que no se aceptaban gays, negros, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas para aquella época. Tal vez en Venezuela, no sé. O sea, porque los negros para esa época en Venezuela creo que estaban bien. O sea, no había discriminación. Pero sí a los gays. A los gays sí era como que un punto clave en lo que sería en aquella época, porque si eras gay te mataban mínimo. Eran muy mente cerrada para cualquier tipo de cosas. Yo que te digo, ponte, para la época de mi mamá, ella escuchaba mucho rock. Y pues a mi abuela no le gustaba el rock, ¿sabes? Porque ella se culturizó con una música que era, no sé, más salsa y ese tipo de cosas. Música muy diferente, baladas y ese tipo de canciones. Y como que eran muy cerrados a la hora de escuchar nueva música, porque decían que eso no era música. Luego viene aquí la parte del amor. O sea, en lo que se casen, tener un plan de vida, el embarazo, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas tuvieron una relación o se casaron a súper temprana edad. Por ejemplo, mi abuela y mi abuelo se casaron a los, ¿qué te digo? A los 19, mi abuelo tenía 20, ¿sabes? Era como que a muy corta edad eran ese tipo de ilusiones de películas, ¿sabes? Como que no, estápate conmigo para el mundo, vamos a explorar el mundo y casémonos, ¿sabes? Ese tipo de fantasía que al final obviamente terminaban mal, eran relaciones y eso aquí es otro punto donde yo quiero llegar. Es como que ese tipo de relaciones de aquella época estaba muy permitido serle infiel a la pareja, o más que todo del hombre a la mujer, o también pegarle. Es como que estaba muy acostumbrado, o no, sí estaba mal visto, pero estaba más normalizado, ¿sí me entiendes? Es como que, mi esposo me pega porque, no sé, no le guardé una arepa a las 8 de la noche, sino que se la hice a las 8:10 después que llegó al trabajo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y además que
como estereotizaban a las personas. Era tipo, para aquel entonces era el hombre trabaja y la mujer cocina y cuida de los niños. Esa época para mí es una de las peores humanitariamente porque no era justo para ninguno de los dos. Y hay algunas personas en este momento que dicen, ah, yo quisiera volver a esa época. Bueno, si te pones a analizar la época de ese entonces, era muy fea. Era muy fea para cualquier persona, o más que todo para la mujer. Porque siento que ahí la mujer era sumamente discriminada, le pegaban, y muchos maltratos físicos y psicológicos que lastimosamente muchas mujeres tuvieron que pasar para poder estar. Algunas veces ni siquiera llegaron vivas por el simple hecho de que los maridos con los que se casaban a temprana edad, o los maridos con los que se casaban, eran unos maltratadores machistas. Esa es la realidad, esa es la realidad sinceramente. Y apartando un poquito más de ese tema fuerte o controversial, venimos con la tecnología. Para ese entonces todo estaba evolucionando. Cada computadora, se estaba creando la computadora, el celular, el internet, etcétera, etcétera. Obviamente, ponte, la primera computadora salió, bueno, pongámoslo en Venezuela. Vamos a ponerlo en la época de los 2000, ya había creo que internet, computadoras, celulares, pongamos para ese tiempo. Nuestros abuelos tenían, porque recuerdo, estamos en 1950 cuando nacieron nuestros abuelos. Cuando la tecnología estaba avanzando mucho rápido. Cuando la tecnología estaba avanzando muy rápido, nuestros abuelos estaban envejeciendo y tenían ya la mentalidad muy lenta. Algunos no evolucionaron con lo que sería la actualidad de hoy en día. Porque obviamente se vinieron a actualizar fue cuando ya nosotros, o sea, mi generación, te los vinimos a explicar como que mira, mi abuela, este es Facebook, este celular, así funciona, así, porque ese es mi caso, o sea, mi abuela se vino a actualizar nuevamente, o sea, con los celulares o con las redes sociales, o sí, con las redes sociales, con la computadora, fue cuando yo vine y le dije, así funciona esto, así funciona aquello, yo tenía que 11 años, por ahí. Y aquí es donde uno da el paso ya a la actualidad. Es como que nuestros abuelos vinieron envejeciendo con la tecnología, pero la tecnología estaba creciendo mucho más rápido. Ellos estaban obviamente más lentos de todo eso y estaban como... no me acuerdo la palabra que me dijo mi mamá, pero estaban atrasados. Es que no me acuerdo muy bien de la palabra que me dijo mi mamá. Pero retrógrados, no me acuerdo cuál era la palabra. De antaño, X, whatever. Estaban atrasados. Y bueno, luego de ese punto de la tecnología, venimos a pasar para la actualidad de cómo ellos ven el mundo hoy en día. Hoy en día, ellos, o sea, no sé algunos, pero en mi caso, son homofóbicos, pero están aceptando de que ya es una realidad. Ya es como que los gays están sumamente permitidos permitidos entre comillas en la sociedad en sí. Es como que no puedes hacer nada, ¿sabes? Pero en sí es como que los abuelos de esta época no aceptan aún que las personas pueden ser homosexuales. Como que no lo aceptan, no están acostumbrados a eso porque obviamente se criaron en un ambiente donde eso no era correcto, donde eso era mal. Creen aún que la mujer es la que debe hacer las cosas, que la mujer no puede hacer más que, no sé, cuidarla, hacer comida, cuidar la casa, cuidar los niños, porque eso me ha pasado a mí, como que, no, tú eres el que tienes que trabajar y tu novia es la que tiene que cuidar, ¿sabes? Como que, no, o sea, ella también... bueno, también tipo, que yo digo tipo que a mí me tienen que brindar, una mujer puede brindarme, ¿sí me entiendes? Es como que X normal, pero no, que el hombre siempre es el que tiene que brindar, siempre es el que tiene que dar el primer paso. Y mi mente obviamente no está ahí, es como que no, la mujer también puede dar el primer paso, puede ser la que esté interesada, etcétera, etcétera. Además de eso, hay algunas abuelas que hasta son machistas, es como que, o sea, en la actualidad, tipo, si una mujer, como dirían ellas, se te lanza primero, es una regalada, es una lanzada, es una... ¡pum! ¿Sabes?
Y es como que no, es solamente una muchacha que está interesada, así como yo podría estar interesado de ella. ¿Sí me entiendes? Es como que calma, calma. ¿Qué más por aquí? La mente cerrada. Bueno, la mente cerrada abarca todo eso. Lo que acabo de decir. El matrimonio. Uf, aquí digamos un tema eh, controversial. Es como que por ejemplo, ahorita está de moda, es que está de moda, están permitiendo el aborto. Es un tema muy clavado en estos momentos, hace años en la sociedad. Y pues obviamente muchos no aceptaban eso. Personas que de aquella época que obviamente no aceptan el aborto. Y tipo, que si se embarazaban a los 15 años, obviamente era como que para aquella época, ah, no, yo acepto a mi hijo porque, bueno, ¿qué más? No lo puedo abortar porque es un milagro de Dios, soy una mala luchadora, bla, 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 bla. Pero actualmente, sí, obviamente uno no quiere un hijo porque ese es un tema aparte, porque yo soy pro aborto, pero eso no es para este momento. Tengo gripe, por eso es que me muevo tanto de esto. Es algo, un toque, un toque delicado, porque es como que el otro día yo tuve una discusión así con mi abuela y con mis dos abuelas, y es como que, o sea, no, si yo no estoy preparado para tener un hijo, es como que, no, no, no. Además de eso, es como que yo le digo, yo no quiero tener hijos si yo tenga 30 años. Y que no, porque em, si tu destino en el mundo es procrear, porque así lo dijo Dios, y ese es otro punto, la religión, pero para allá vamos. Así, así, ese es tu plan de Dios, tener un hijo, tener una familia. Es como, no, es como, no, tener un hijo no es una obligación. Tener un hijo no debe ser un plan de vida, porque para aquella época su plan de vida era estudiar, casarse, tener dinero, hijos, jubilarse y ya. Eso era como que todo, es quedarse en un mismo trabajo clavado. Cuando no era así, es como actualmente no es así. Obviamente uno el joven tiene muchas más ambiciones que solamente tener una familia o tenerla, pero ya en el punto donde tú te sientas seguro, donde tú puedas mantener una familia. No es que tú trabajes y ya no, sino que de parte y parte consigas una buena mujer, consigas un buen trabajo, te sientas cómodo con lo que tú haces y para tener un hijo ya cuando te sientas cómodo, porque tener un hijo es una carga muy pesada, es como que es un trabajo muy difícil ser padre, y si de verdad tú no estás preparado, no te sientes cómodo para tener un hijo, eh, eh, no estás preparado aún. Es como que no puedes tener un hijo para la edad que uno tiene, que uno es joven. Yo voy a cumplir 19 años. Bueno, la religión, que ya sería el último tema para tocar. eh, para ese tiempo estaba muy fajado lo que sería Dios, creer en Jesucristo, ir para la iglesia, orar mucho, no cometer pecados, etcétera, etcétera. Estaba muy estricto ser religioso, leer la Biblia y criarse con ese tipo de como de mentalidades. Y yo me crié con esa mentalidad. Es como que, no, Dios es el Padre Celestial, bla, bla, bla. Y hasta yo estudié en un colegio de monjas. Pero ya al crecer, uno se va dando cuenta porque para aquel entonces no había internet, no había más que ver sino puro en los libros, lo que te enseñaba la TV o lo que te enseñaban en clases. En cambio ahorita tú puedes investigar muchas cosas, realmente algunas son fake, otras son reales, pero es como que te inculcas más la mente como para saber más de allá, más de ahí, de donde ellos estaban. Y pues es como que no aceptan tampoco que los jóvenes no crean en Dios, o que son agnósticos o no crean completamente en Dios. ¿Sabes? Es como que cómo no vas a creer en Dios si Dios es lo mejor, lo que te... ¿Cómo, cómo es que? Lo que te hizo nacer, bla, bla, bla. Es como que no, abuela, porque y ahí empiezas tú a explicar un poco de la teoría por aquí, un poquito de la teoría por allá. Y es como que hay algunos abuelos, en mi caso, que sí entienden un poco lo que digo. Es como que sí me comprenden el punto, pero obviamente ellos se quedan con su vaina y solamente me escuchan y me comprenden y no me denigran. Me denigran. Pero es como que
hay algunos abuelos que no, que solamente se quedan con su ideología, no te prestan atención y dicen que eres un bruto o que no, que lo que tú dices está erróneo. Y además de eso, no había tocado un punto que era tipo la crianza de nosotros, ¿sabes? Es como que a punta de golpes, ¿sabes? Ese tipo de crianza es horrible. O sea, a mí me criaron a punta de golpes, pues si me portaba mal o me castigaban, etcétera, etcétera. Y no me lo había dado cuenta. Y es porque ellos vienen de una cultura o de una época donde los golpes estaban permitidos en sí. Es como que pegarle a tus hijos con un palo de escoba. Brother, pegarle a tus hijos con un palo de escoba o un latigazo. Marico, no, weón. Eso está mal. Eso está horriblemente mal. Porque nos criaron así. Brother, no. Eso está mal. O sea, imagínate que el calibre que es eso. O sea, que te peguen con un palo de escoba o con un latigazo. Brother, eso es horrible. Ay, chamo, es que de pana todo tiene un principio, ¿sabes? Es como que todo trauma tiene un porqué. Y es como que nuestros abuelos vienen de una época mal. Una época donde estaba la sociedad malísima. Y pues eso se vino a inculcar a nuestros padres, que serían los golpes. Y la crianza, para tener una buena crianza, se necesitaban golpes. Y obviamente eso nos lo vinieron a aplicar a nosotros. O sea, a mí me pegaban hasta llorar, hasta con la correa, hasta que me dejaban marcadas las piernas. Y eso era relativamente normal. Que no, pégale a ese muchacho que está llorando mucho. ¿Sabes? Brother, qué impactante. ¿Ves? Que mi podcast, marico, el que vea mi podcast es una gente de culto que aprende. O sea, esto, para que aprendan el origen de cada cosa. Y obviamente hay alguna generación, o sea, esta generación, la mía, pues debe cambiar si algún día quiere tener un hijo y saber que criar a un hijo a punta de golpes no es la mejor opción. ¡Wow! No sé, weón, ¿qué opinan? O sea, opinen, por favor, comenten. ¿Qué tal les parece el gameplay? Si les parece este buen método de podcast, de video. Y ya, listo, esto sería todo, ¿o no? No, yo creo que sí. ¿Cómo que? Este sería el mundo según los abuelos. O sea, hablamos sobre un tema bien interesante. Este podcast está burde bien. Porque es como que, ok, estamos hablando del origen de los abuelos, de por qué son así y por qué ven la sociedad como la ven en estos momentos. Wow, qué tema tan bueno, la verdad. O sea, dígame otro tema del mundo según alguien, ¿sabes? Según, no sé, marihuano, rockero, reggaetonero, cualquier tipo de cosa. Coméntenos si llegaron hasta aquí. Pero entonces, nada, muchachos, suscríbanse, sean mis redes sociales. Espero que les haya gustado este podcast tan increíble que acabo de lanzar, la verdad. Y nada, un besito para todos. Chao.